Fui criado en un lugar llamado Marblehead, en la costa norte de Massachusetts. En general fue un lugar bastante agradable para crecer. Jugué mucho béisbol y mis amigos y yo teníamos un total de 5 playas públicas a las que podíamos ir en bicicleta durante el verano. En cuanto a la escuela y la vida familiar, todo fue relativamente estable para mí. Pero cuando le cuento a la gente con la que trabajo que en realidad tuve algo así como una infancia agradable y saludable, apenas pueden creerlo. Verás, aunque crecí en Massachusetts, terminé mudándome a Nueva York y, eventualmente, a Los Ángeles después de encontrar trabajo como guionista de comedia. No voy a mencionar nombres, no es de eso de lo que trata este relato. Pero en algunas salas de guionistas llegué a ser conocido por mi sentido del humor muy oscuro y, a veces, bastante sombrío. Todos con los que trabajé durante mi primer gran trabajo asumieron que había sufrido algún tipo de terrible desgracia a una edad temprana, algo como perder a un padre en un accidente automovilístico o ser víctima de sacerdotes solitarios. Así que cuando les decía que, en realidad, mi infancia se parecía más a una pintura de Norman Rockwell que a un drama televisivo, se quedaban algo sorprendidos. Y una noche, después de unas cervezas tras el trabajo, uno de los otros guionistas terminó preguntándome de dónde venía mi sentido del humor si no era de algún trauma profundo. Al principio le dije que no estaba seguro, pero luego, al pensarlo bien, recordé algo que había sucedido en Marblehead cuando yo era muy joven. No me pasó a mí, pero sí a otros chicos. No es que desbloqueara algún recuerdo reprimido ni nada por el estilo, fue más bien que me di cuenta de que quizás había subestimado gravemente el impacto que tuvo en mi psique. Recuerdo cómo se rió cuando le dije, en realidad hubo una vez, porque para él era como, aquí viene el trauma reprimido. Es algo oscuro de lo que reírse, lo sé, pero así éramos nosotros. Pero luego de reírnos un rato, me pidió que le contara la historia en la que estaba a punto de embarcarme cuando me interrumpió. Y esto fue lo que le conté. Cuando estaba en 4º grado, había una chica en nuestro vecindario llamada Samantha. Era un par de años mayor que nosotros, en 7º o tal vez 8º grado, y yo estaba totalmente enamorado de ella. Pero todos estaban enamorados de Samantha, o al menos querían ser sus amigos, porque era nada menos que una maldita santa. Voluntaria en la iglesia local, participaba en un montón de clubes extracurriculares, pero no era ninguna mojigata. También pasaba el rato con nosotros, los chicos del vecindario. Y aunque ella y yo no éramos precisamente cercanos, era muy divertida. Y amable, vaya que era amable. Si bien eso se manifestaba de varias maneras diferentes, nunca fue más evidente que cuando se hizo amiga del chico nuevo, Bobby. Bobby, cuyo verdadero nombre era algo así como Robert o Bobby, apareció en el vecindario cuando yo estaba en 3er grado. Tenía más o menos la misma edad que Samantha, quizás 2 o 3 años mayor que yo. Era altísimo y muy corpulento para su edad, así que parecía incluso mayor de lo que era. Pero desde el principio nos dimos cuenta de que tenía, y lo pondré de la manera más delicada posible, dificultades graves de aprendizaje. Supongo que hoy en día sus padres lo habrían llevado a un médico, le habrían hecho ver a un psicólogo y le habrían dado un nombre a lo que tenía Bobby. Pero en aquel entonces, todos decíamos simplemente que Bobby era un poco lento, o tocado, era la palabra que usaban algunas de nuestras madres. Creo que si esto sucediera hoy, sus padres habrían estado más atentos, pero eran los años 70, así que lo dejaban jugar afuera como a cualquier otro niño. Cuando lo conocimos por primera vez, le preguntamos cuál era su nombre, y cuando dijo Bobby le dijimos, ¿te refieres a Bob o Bobby? Y él simplemente nos miró con cara de desconcierto y dijo, sí, Bobby. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que era un poco diferente, pero no lo juzgamos por ello. Ahora los niños pueden ser crueles, y claro que nos burlábamos de Bobby de vez en cuando, pero no es que lo excluyéramos ni nada por el estilo. Si Bobby aparecía mientras jugábamos hockey en la calle, no le decíamos que se fuera. Simplemente lo poníamos de portero y nos reíamos cuando la bola golpeaba sus protectores o la jaula de su casco. Él solo estaba feliz de ser incluido, supongo, y nosotros estábamos felices de incluirlo. Pero ninguno de nosotros se encariñó tanto con Bobby como lo hizo Samantha, y él la adoraba por eso. Como todos los demás, Samantha debió haberse dado cuenta de que Bobby era un poco lento, y como no todos los niños del vecindario eran tan agradables como nosotros, Samantha asumió la responsabilidad de ser su mejor amiga. Cada vez que Bobby estaba a punto de meterse en algún problema,
Samantha aparecía para sacarlo de allí, y cada vez que venían los matones del vecindario a molestarlo, era Samantha quien saltaba a defenderlo. Cuando esto sucedió por primera vez, nadie se sorprendió en particular de que fuera Samantha quien tuviera el valor de hacer lo correcto y enfrentarse a los matones. Pero Bobby sí. Creo que nunca había tenido a alguien que luchara tanto por él, y después de eso, él y Samantha eran casi inseparables. Bobby no iba a una escuela normal, así que no es que estuvieran juntos las 24 horas del día, pero si Samantha aparecía para pasar el rato un fin de semana, podías apostar a que él estaba cerca. Bobby y su familia se mudaron al vecindario justo después de las fiestas de alrededor de 1971 o 1972. Y luego recuerdo que él y Samantha se volvieron súper cercanos alrededor del día de San Patricio. Y después de eso siempre estaban juntos, especialmente durante las vacaciones de verano del 72. Cada día, Bobby o estaba pasando el rato con Samantha, o andaba por el vecindario preguntando a todos dónde estaba ella. A veces se quedaba con nosotros si ella no estaba, pero cuando ella aparecía, Bobby se olvidaba de lo que estaba haciendo y la seguía como un perrito perdido. Pero luego, 3 cosas grandes sucedieron ese verano. La primera fue la llegada de un chico llamado Joaquín. Joaquín ya había comenzado la escuela secundaria y, como muchos chicos de Marblehead, tenía un enorme enamoramiento por Samantha. Ahora un paréntesis. Supongo que puede sonar como si hubiera una diferencia de edad desagradable aquí, pero creo que Joaquín estaba a punto de cumplir 15 ese verano, y Samantha ya había cumplido 13 esa primavera, así que, por más que Joaquín fuera un idiota, no es que fuera un chico de 18 intentando ligar con chicas de secundaria ni nada por el estilo. Bueno, en fin, Joaquín comenzó a preguntarle a Samantha si quería ir al cine con él, pero ella lo seguía rechazando. Al principio era educada, pero Joaquín no era el tipo de chico que aceptara un no por respuesta. Seguía viniendo, intentando pasar el rato con nosotros, pero todo era muy falso, ¿sabes? Todos nos dábamos cuenta de que solo fingía interesarse en nosotros para acercarse a Samantha, y ella también se daba cuenta. Hasta que Joaquín comenzó a querer salir con Samantha, había sido un imbécil con casi todos nosotros. Era un par de años mayor, lo que ya le daba un complejo de superioridad, pero también podías notar que se creía mejor que nosotros, y que Samantha era demasiado buena para nosotros también. Así que seguía viniendo, pasando el rato, intentando ganarse a Samantha, pero en lugar de caerle mejor, a ella le caía cada vez peor al ver lo falso que era. Estuvo viniendo unas 2 semanas, más o menos, como si estuviera dispuesto a jugar a largo plazo. Pero luego, un día, supongo que perdió la paciencia y se le cayó la máscara. Por lo que escuché, comenzó preguntándole a Samantha por qué no quería ir al cine con él, o al menos pasar el rato solo los dos para que pudieran hablar de verdad. Ella seguía diciéndole que no le gustaba de esa manera, y que debían pasar el rato en grupo, ya que lo veía como un amigo. Ante esto, Joaquín le respondió algo como: ¿qué? ¿Tienes un enamoramiento por ese maldito Bobby? ¿Es por eso que pasas el rato con él sola todo el tiempo? No lo escuché decir eso, pero claro que escuché la reacción de Samantha, y todos lo hicimos. Casi lo atravesó con la mirada, como decía mi abuela irlandesa, o lo destrozó, como diríamos hoy en día. Lo evisceró por completo y lo hizo frente a todos. Para empezar, Samantha nunca gritaba, así que escucharla gritar de repente, ¿qué demonios acabas de decir?, atrajo la atención de todos al instante. Pero luego, en lugar de darle una reprimenda con 1 o 2 frases, Samantha se lanzó como una batería de artillería. De hecho, olvidemos eso, lo bombardeó por completo. Le dijo lo superficial que era, cómo olía su aliento, lo falso que era, un farsante, un fraude. Le dijo que nunca estaría interesada en él, nunca, no mientras ambos vivieran, ni siquiera si él fuera el último hombre en la tierra. Y siguió así durante unos 2 o 3 minutos, y para cuando Joaquín se dio la vuelta para irse a su casa, estaba completamente pálido como un fantasma. Había sido humillado por completo frente a toda la calle Maple, y digo toda la calle, porque la gente estaba saliendo de sus casas para ver de qué se trataba todo el alboroto. Así que todos, jóvenes y viejos, vieron cómo Joaquín era humillado espectacularmente por la chica que le gustaba. Y no volvimos a ver mucho a Joaquín después de eso, y buena suerte, porque era basura. Pero no pasó mucho tiempo hasta que empezó a correr el rumor de que, al igual que no aceptaba un no por respuesta,
No estaba dispuesto a aceptar una humillación así sin hacer nada. Joaquín quería vengarse, y la noticia en la calle era que lo iba a lograr antes de que terminara el verano. En fin, pasaron unas semanas y todos nos sentíamos muy protectores con Samantha, y estábamos aterrorizados de que Joaquín y sus amigos la fueran a hacer algo, lo que sea que significara eso para un niño. Pero cuando pasó una semana, luego 2, y Joaquín se mantuvo alejado, pensamos que tal vez las cosas se habían calmado. Pero entonces, un día, Samantha anunció que tenía malas noticias, y al principio pensamos que tenía que ver con esa pelea con Joaquín. Resultó que no tenía nada que ver con eso, y era en todo caso mucho peor. Al final del verano, en solo unas pocas semanas, ella y su familia se irían del pueblo para siempre. A su papá le habían ofrecido un trabajo muy bien pagado en otro estado, y para intentar colocarla en una nueva escuela, se mudarían hacia finales de agosto, lo cual estaba a solo una semana de distancia cuando nos dio la noticia. Escuchar la noticia de repente fue un golpe muy duro. Quiero decir, todos estábamos tristes de que se fuera. Justo después de informarnos sobre esta mala noticia, Samantha nos pidió un gran favor. Bajo ninguna circunstancia debíamos decirle a Bobby que se iba. Si él iba a enterarse, debía ser en persona, cara a cara. Sabía que él se iba a poner increíblemente triste, y enterarse por rumores solo lo haría sentir aún peor. Si iba a enterarse, tenía que ser de ella y tenía que ser en el momento y lugar adecuados. Todos entendimos por qué Samantha estaba manejando las cosas de esa manera. Todos estábamos tristes de que se fuera, y si nosotros estábamos tristes, Bobby estaría desconsolado. La única pregunta era cómo le iba a decir. Al final, Samantha decidió que iba a llevar a Bobby a dar un paseo en un lugar privado la noche antes de su partida. Le daría la noticia de la manera más suave posible, en privado, lo más cerca posible de la fecha, y así podrían pasar la mayor cantidad de tiempo posible juntos, siendo felices antes de despedirse de una manera adecuada. Todos pensamos que era una buena idea, y de alguna manera logramos mantenernos callados alrededor de Bobby para que no se enterara de que ella se iba hasta el momento que Samantha eligiera, lo cual parece un milagro ahora que lo pienso, siendo niños. O tal vez alguien se lo dijo y él no lo entendió o no lo creyó. ¿Quién sabe? Y así pasa una semana, y llega el día antes de la partida de Samantha, que si sigues la historia, es también el día en que eligió para decirle adiós a Bobby. Supongo que su plan era llevarlo a la playa, una pequeña franja de arena justo en la calle donde vivíamos. No sabía dónde lo llevaba en ese momento, solo vi a los dos caminando mientras decíamos un montón de cosas, mientras un puñado de nosotros pensaba, bueno, espero que lo tome bien. La mayoría de nosotros sabíamos que él iba a estar destrozado. Lo único que podía evitar que se sintiera completamente devastado era el método de Samantha, porque si alguien podía suavizar ese golpe, era ella. Pero entonces, unos 20 o 30 minutos después, mucho antes de lo que esperábamos que regresaran Samantha y Bobby, un chico llega corriendo por la calle con la nariz ensangrentada y asustado. Se había encontrado con Joaquín y sus amigos, quienes acababan de enterarse de que Samantha se iba a ir a la mañana siguiente, y Joaquín debió haber reunido a 2 amigos suyos, y luego saltaron en sus bicicletas y cruzaron la ciudad para buscarla. Pero mientras iban en camino, vieron al chico que llegó corriendo por la calle, y sabiendo que era amigo de Samantha, lo golpearon hasta que les dijo dónde estaba ella. Iban camino a la playa en ese preciso momento, y Joaquín al parecer llevaba un cuchillo. Obviamente, escuchar eso nos puso a todos en pánico, y luego, cualquiera que tuviera padres viviendo cerca corrió a decírselo para que llamaran a la policía. Y como mis padres vivían a solo una cuadra, uno de esos chicos, obviamente, fui yo. Le conté a mi mamá, y ella agarró el teléfono y llamó a las autoridades, pero cuando le conté a mi papá, que estaba trabajando en su auto con mi tío, se subieron al coche de mi tío y se fueron hacia la playa. Yo quería ir con ellos con todas mis fuerzas, pero mi papá me dijo que me quedara con mamá mientras ellos iban a intentar llegar antes que la policía para detener lo que fuera que estuviera por suceder. No tenían toda la historia. Básicamente solo escucharon que un chico de secundaria estaba a punto de apuñalar a Samantha en la playa, y luego se fueron a toda velocidad para tratar de detenerlo. Suena un poco loco pensarlo ahora, porque en ese momento, cuando los policías y mi tío y papá se involucraron, pensé que todo estaría bien. Los adultos tenían el poder de arreglar todos los demás problemas,
Así que ¿por qué no ese también? Fue solo cuando mi papá y mi tío regresaron a casa unas horas más tarde que me di cuenta de que las cosas no habían salido como esperaban. No me dieron muchos detalles, solo me dijeron que 2 chicos habían resultado gravemente heridos en la playa y que lo sentían mucho, porque 2 de ellos eran chicos con los que yo solía pasar el rato. En mi mente, mi papá y mi tío y la policía habían llegado demasiado tarde, y Joaquín había apuñalado a Bobby y Samantha con ese cuchillo que llevaba. Más tarde escuché que un tercer chico había sido llevado por la policía, y pensé que probablemente ese chico no podía ser otro que Joaquín. Pero, como resultó, ese no fue el caso en absoluto, y mi mejor suposición de lo que había pasado había estado casi completamente equivocada. Joaquín había llegado a la playa, presumiblemente con planes de asustar, herir, o tal vez incluso matar a Samantha como venganza por haberlo humillado públicamente. Pero lo que Joaquín no había planeado era que Bobby no tuviera el más mínimo miedo del cuchillo que llevaba. Joaquín se acercó, sacó el cuchillo y, según los amigos de Joaquín, Bobby simplemente se lanzó hacia él con furia, si eso tiene sentido. Se cortó todo en el proceso, pero de alguna manera logró tomar el control de la mano de Joaquín que sostenía el cuchillo, y luego rodeó su garganta con la otra mano y apretó con todas sus fuerzas. Los amigos de Joaquín se asustaron y salieron corriendo cuando vieron a Joaquín caer de esa manera, y ni siquiera intentaron salvarlo. Supongo que Samantha lo intentó, al menos eso fue lo que dijo Bobby que había pasado, pero en lugar de escucharla simplemente siguió apretando el cuello de Joaquín hasta que dejó de moverse y de luchar por aire. Escuché que más tarde Bobby dijo que, después de que Joaquín dejó de pelear, una Samantha muy angustiada le preguntó por qué lo había hecho, por qué había matado a Joaquín en lugar de simplemente detenerlo. Bobby dijo que fue porque Joaquín nunca la hubiera dejado en paz. Y fue entonces cuando Samantha le dijo a Bobby que eso no era cierto, que después de ese día no tendría que preocuparse más por Joaquín, porque se iría de la ciudad a la mañana siguiente. Supongo que Bobby aún estaba como en una especie de estado de furia, porque en lugar de ponerse triste cuando escuchó la noticia o sentirse mal por lo que había hecho, volvió su furia hacia Samantha y le hizo exactamente lo mismo que acababa de hacerle a Joaquín. La derribó, rodeó su garganta con la mano y apretó. No descubrimos todo eso hasta mucho tiempo después. No fue hasta el final de la escuela secundaria que logramos filtrar todos los rumores y chismes y finalmente llegar a la verdad. Pero para entonces supongo que ya era demasiado tarde. Toda la comunidad ya había pasado por el horror y el dolor de enterarse de lo que había hecho Bobby. Pero en ese momento, al menos los adultos tenían los porqués, y nosotros, los niños, realmente no teníamos nada en qué basarnos. Muchos de nosotros seguíamos bajo la impresión de que la muerte de Samantha había sido un accidente, que Joaquín la había apuñalado o cortado, lo que a su vez había provocado que Bobby entrara en un estado de furia asesina. Pero luego, enterarse de que Bobby había matado a Joaquín antes de volverse contra Samantha en una especie de arrebato incontrolable, eso fue simplemente demasiado para que la gente pudiera asimilar. Todavía conozco personas que creen que los ricos padres de Joaquín intentaron culpar del asesinato a Bobby porque no podían lidiar con el hecho de lo que su hijo era en realidad. Y aunque sin duda Joaquín era un completo imbécil, no fue él quien lastimó a Samantha. Ni siquiera se le acercó. No hay duda de que contribuyó a toda la situación. Quiero decir, no creo que Bobby hubiera reaccionado de la manera en que lo hizo si no hubiera estado en un estado mental tan alterado. Pero eso no cambia el hecho de que fue Bobby quien mató a su mejor amiga en el mundo, no Joaquín. Quiero decir, Bobby lo dijo él mismo en la estación de policía, después de que lo arrestaron en la escena del crimen. Y como resultado, supongo que lo llevaron a algún hogar o institución, donde tal vez aún viva todos estos años después. Y cuando terminé de contar esa historia, recuerdo que mi compañero de trabajo dijo algo como, sí, sabía que algo estaba acechando detrás de esa sonrisa vacía, y ahí está, ese es tu trauma infantil. ¿Y sabes algo? Supongo que tenía razón. Creo que todo ese episodio tuvo un profundo impacto en mí cuando era niño, pero después de relegarlo al fondo de mi mente durante muchos años, apenas podía recordarlo, y mucho menos reconocer que probablemente fue uno de los eventos más formativos de toda mi infancia. Quiero decir, la mitad de la razón por la que creo que mi infancia fue tan buena es el hecho de que ni yo ni ninguno de los miembros de mi familia fuimos asesinados de manera tan horrible y trágica.
Es simplemente increíble pensar que unas cervezas después del trabajo me llevaron a desbloquear una parte de mi psique que ni siquiera sabía que estaba allí. Pero el efecto más fuerte que tuvo fue que ahora estoy planeando ponerme en contacto con los familiares sobrevivientes de Samantha. Siento que debería comunicarme con ellos y hacerles saber que, incluso después de tantos años, hay personas fuera de su familia que todavía la recuerdan con cariño. Pero ni siquiera estoy seguro de si eso les servirá de ayuda ahora que el daño ya está hecho. Soy un suscriptor reciente de Alemania y esta es una historia que ocurrió hace muchos años en mi ciudad natal. Es una historia bastante antigua, pero es algo que se puede verificar a través de reportajes, ya que fue muy famosa en Alemania en el momento de su ocurrencia. A unas cuantas casas de la mía en la calle donde crecí, vivía un hombre mayor con su esposa y su perro en una casa grande y aislada. Era un poco solitario, como podrían decir, y nunca lo vi hablando con nadie. La única razón por la que salía de su casa era para pasear a su perro. Vivimos en la misma calle en paz durante mucho tiempo, y aunque parecía muy antisocial, todo parecía estar normal. Pero un día, las cosas empezaron a ir cuesta abajo. En algún momento la gente empezó a notar que el coche de la esposa del hombre ya no estaba en la entrada, y luego se confirmó que ella se había divorciado de él y se había marchado. Esto solo se descubrió porque una ex compañera de trabajo de la mujer se encontró con una vecina, por lo que pasaron 2 semanas antes de que la gente se diera cuenta de que ella se había ido para siempre. Nos dio pena por él, pero es un hecho de la vida que los matrimonios se desmoronan, y él parecía estar actuando como de costumbre, así que no hubo alarmas. Una mañana, algún tiempo después, salí de mi casa a la hora habitual para tomar el autobús escolar. Nuestra calle es relativamente tranquila y normalmente no pasa mucho, pero esa mañana en particular las cosas se veían muy diferentes. Había algunos vecinos en la calle, y mis padres dijeron que había algo mal con el hombre mayor que vivía al final de la calle, pero en ese momento no se sabía nada concreto. Todos parecían muy preocupados porque aparentemente había tenido una discusión con alguien mientras paseaba a su perro, y este vecino estaba sorprendido de que el hombre incluso estuviera hablando con él. Así que cuando el hombre empezó a gritar por algo, la gente se quedó tan sorprendida que salió de sus casas para ver qué estaba pasando. Solo puedes imaginar la escena. Este hombre no había hablado con nadie literalmente en años, y de repente decide empezar a gritar en la calle, lo que causó un gran espectáculo. Quería quedarme y ver qué estaba pasando, pero mis padres insistieron en que me fuera a la escuela para no llegar tarde, y así lo hice. Durante todo el día pensé en ello de vez en cuando. No estaba obsesionado, pero tenía curiosidad por saber si el hombre había sido arrestado o llevado a algún lugar, o si había habido más enfrentamientos. De hecho, estaba bastante emocionado de escuchar lo que mis padres me contarían al respecto, pero pensar en esa sensación ahora me provoca una profunda vergüenza, porque lo que encontré al llegar a casa no fue nada entretenido. Cuando regresé y bajé del autobús en la parada, vi que toda la calle estaba completamente bloqueada y evacuada. Había coches y oficiales de policía por todas partes, e incluso un equipo SWAT estaba allí. No tenía idea de lo que estaba pasando, así que corrí hacia la casa y me encontré con mis padres, quienes me explicaron que el hombre mayor había intentado destruir toda la calle en algún tipo de episodio maníaco. Inundó todo su sótano con gas y tenía una bomba improvisada en su cobertizo del jardín, que esencialmente era un montón de tanques de gas propano atados entre sí. Un temporizador de reloj y una tostadora servían como el mecanismo de activación tanto para la bomba como para el sótano, y todo estaba preparado para explotar entre las 7 y las 8 de la mañana, con una versión más pequeña de este explosivo, colocada en el contenedor de reciclaje de los vecinos que vivían justo al lado de él. Antes de que el hombre activara la bomba, destrozó todo el interior de su casa, rompiendo y golpeando todo. Luego fue al garaje y continuó la destrucción, lo cual, curiosamente, fue la razón por la que lo descubrieron. Un vecino escuchó todo el ruido y se volvió sospechoso. Miró a través de la ventana del garaje y el olor a gasolina era tan fuerte que pudo notar el olor distintivo de los vapores. Rompió la puerta para entrar a la casa y descubrió el desastre que el hombre había creado. Y fue eso lo que originó la llamada discusión que todos escucharon esa mañana. El vecino llamó inmediatamente a la policía después de que los gritos terminaron,
Y fue entonces cuando todos estaban esperando afuera. Pero justo en ese mismo momento, cuando mis padres me regañaron y me dijeron que me apresurara a ir a la escuela, nuestro vecino estaba intentando activar los dispositivos explosivos para volarnos a todos al reino de los cielos, como dicen. El escuadrón antibombas de la policía local más tarde dijo que fue un milagro que el dispositivo no detonara. Estaba bien armado, con la única parte subóptima siendo el temporizador y el detonador. Si nuestro vecino hubiera puesto un poco más de cuidado al armar estos dos aspectos de su dispositivo, ciertamente no estaría aquí para escribirte esto. La policía llegó no mucho después de que yo me fui, y tras entrar a la casa, arrestaron al hombre antes de que pudiera corregir sus errores y detonar el dispositivo. Durante un tiempo, parecía que íbamos a tener que quedarnos en un hotel durante la noche, pero el escuadrón antibombas logró retirar el dispositivo alrededor de 1 hora después de que llegué a casa desde la escuela, y pudimos volver a entrar a nuestras casas una vez que el camión de la policía se fue. Escuché que, después de ser arrestado, el hombre fue declarado no apto para ser juzgado y básicamente pasó directamente de la sala del tribunal a un hospital psiquiátrico, donde ha permanecido desde entonces. Por lo que entiendo, es muy poco probable que alguna vez sea dado de alta, ya que su condición psicológica no ha mejorado y sigue albergando un odio muy profundo hacia el mundo que lo rodea. Desde los 6 hasta los 11 años, mi familia y yo vivimos en un vecindario muy peligroso. Una noche solo estábamos mi mamá, yo y mis 2 hermanos en casa. Mi papá solía conducir camiones para ganarse la vida, lo que obviamente significaba que estaba fuera mucho tiempo, por lo que muchas veces era solo nuestra mamá quien se encargaba de nosotros. Esa noche, alrededor de la medianoche, alguien comenzó a tocar el timbre de nuestro apartamento. Mi mamá se despertó y fue al pequeño intercomunicador para preguntar quién era, pero nadie respondió. Pensó que tal vez eran unos niños jugando a tocar el timbre y correr o algo así, algo juvenil, así que en lugar de asustarse, se sintió molesta y volvió a la cama. Pero unos 30 minutos después, alguien volvió a tocar el timbre por segunda vez. Mi mamá se levantó de nuevo y miró por la ventana lateral para ver si podía ver a alguien ahí afuera, pero no vio ni un alma viviente. Y fue entonces cuando empezó a asustarse. Volvió a la habitación, agarró el arma de mi papá, y luego se sentó en la sala, a oscuras, esperando que alguien intentara entrar a la fuerza. Después de Dios sabe cuánto tiempo volvió a sonar el timbre. Esta vez, mi mamá dijo que explicó con mucha calma que si seguían hostigándonos, iba a llamar a la policía, y que si intentaban entrar, les dispararía. Nuevamente no hubo respuesta, así que volvió a la ventana para ver si podía ver a alguien. Y esta vez sí vio. Dijo que había 3 hombres afuera, con las caras cubiertas, todos mirando hacia la ventana, todos mirándola directamente a ella. Mi mamá dijo que corrió a llamar a la policía, mientras mis 2 hermanos y yo dormíamos en nuestra habitación. Nadie intentó entrar de inmediato, pero mi mamá tuvo que esperar 1 hora para que finalmente llegara la policía. Y cuando lo hicieron, tocaron nuestro timbre, lo que la hizo asustarse de nuevo pensando que los hombres enmascarados seguían afuera. Afortunadamente, eran los policías, y los invitó a subir para hacer una inspección rápida dentro y alrededor del edificio de apartamentos para asegurarse de que nadie estuviera merodeando. Después de su búsqueda, le dijeron a mi mamá que habían encontrado un pedazo de alambre de púas de alrededor de 1,20 m o 30 centímetros de largo junto a la puerta principal y le preguntaron si le pertenecía. Ella dijo que no era suyo y les preguntó por qué. El policía le dijo que había una posibilidad de que perteneciera a quienes estaban tocando el timbre. Mi mamá les preguntó si creían que esas personas estaban planeando usarlo, y aunque le aseguraron que no había forma de saberlo, hasta el día de hoy está convencida de que planeaban torturarnos. Sin embargo, lo que los policías sí confirmaron fue que ella había sido muy inteligente al no abrir la puerta para ver quién estaba allí, ya que de lo contrario, le podría haber costado la vida. También dijeron que patrullarían el vecindario hasta la mañana y harían una investigación exhaustiva una vez que hubiera luz de día. Más tarde, esa misma mañana, cuando mis hermanos y yo estábamos en la escuela, llamaron de nuevo para hablar con mi mamá sobre algo. Le dijeron que cuando estaban buscando alrededor de la casa, encontraron huellas que rodeaban la parte trasera del hogar
y llegaban hasta la ventana de mi habitación. Verás, nuestro apartamento estaba en el segundo piso, lo que lo hacía tristemente accesible para cualquiera con una escalera lo suficientemente larga. También encontraron marcas en el marco de la ventana, donde la persona o personas habían intentado forzarla para entrar, pero fallaron. Mi mamá siempre sospechó que uno de nuestros vecinos había estado involucrado, porque siempre la miraba de manera muy inquietante cada vez que se cruzaban. Además, él sabía cuándo mi papá no estaba en casa, ya que sabía qué vehículo conducía. Mi mamá dijo que ese fue el punto de quiebre. Quería salir de ese lugar de inmediato, y tan pronto como mi papá volvió a casa, le dio un ultimátum muy claro, que encontrara otro lugar donde vivir, o que ella lo dejaría y se llevaría a los niños con ella. Y así, en un plazo de 6 meses, estábamos viviendo en otro lugar. Y celebré mi cumpleaños número 12 en un lugar donde ella finalmente se sentía segura, y no en un vecindario donde sentía que tenía que dormir con un ojo abierto. Este relato pertenece a mi actual vecino de arriba. Desaparece durante semanas y luego, de repente, escuchamos lo que suena como un matadero a las 11 p.m., en una noche de semana, anunciando que ha vuelto a casa. Han pasado muchas cosas, pero los 2 momentos que resumen todo lo que necesitas saber sobre lo espeluznante que es este tipo son los siguientes. Un día estaba subiendo las compras y él se ofreció a ayudarme. Le dije gracias y asumí que simplemente llevaría las bolsas hasta el rellano del segundo piso. Las dejaría fuera de la puerta y luego subiría a su apartamento, como lo ha hecho otro vecino antes. Me sigue hasta el coche y luego se queda parado a unos 10 centímetros detrás de mí mientras me inclino en el maletero para sacar las 2 últimas bolsas. Él toma todas las bolsas y sube las escaleras mientras yo termino de decir, «Oh, gracias. De verdad no tenías que hacer eso». Abro la puerta y él dice, «No es problema. Sé que tu hombre sale temprano a trabajar y que te quedas sola en casa». Apenas abrí la puerta lo suficiente como para entrar en el apartamento, y antes de que pudiera darme la vuelta, él ya había entrado. Abre mi nevera, mete la leche y empieza a mirar alrededor de nuestro apartamento y hacia nuestro dormitorio. Ahora, para dar contexto de por qué no me puse a gritar, eran las 8 de la mañana, y las otras 2 personas que viven en nuestro edificio ya se habían ido, así que literalmente nadie me habría oído. Él mide probablemente 1,87 m, y yo apenas llego a 1,65 m si llevo unos zapatos gruesos. Le dije, «Bueno, gracias por la ayuda, nos vemos». Pero él continúa hurgando en la nevera y mirando hacia mi cama. Luego se gira y comienza a dar pasos hacia mí, hasta que se da cuenta de que tengo un cuchillo de carnicero grande a unos 10 centímetros de mi mano, y entonces decide irse. Llamé a mi esposo, que estaba trabajando a 1 hora de distancia, llorando y contándole lo que acababa de pasar. Esa noche él fue a confrontarlo, pero el tipo no quiso abrir la puerta, así que mi esposo subió al día siguiente y el tipo rompió en llanto, diciendo que no recordaba nada y que lo sentía mucho, que solo estaba tratando de ser un buen vecino. Mi esposo solo le dijo, «Mi esposa es una chica fuerte, puede subir las compras sola». Un tiempo después nos despertamos una noche escuchando a alguien gritando afuera. Cuando miramos por la ventana del salón, vimos al vecino de arriba con sangre corriéndole por la cara. Apenas podía mantenerse en pie gritándoles a los policías, «No voy al maldito hospital». Aparentemente se había peleado en la sala de billar al final de la calle con 4 o 5 tipos, y le habían dado una paliza. Eventualmente los policías lo atraparon y lo llevaron al hospital esposado. A la mañana siguiente fui a comprar sola, ya que mi esposo no tenía que trabajar ese día. Cuando volví, él estaba afuera fumando un cigarrillo, y se notaba que seguía alterado por lo que fuera que había consumido la noche anterior. Esta vez caminó directamente hacia el coche, como si estuviera esperando que saliera, pero se quedó parado junto al maletero. Esta también fue la primera vez que lo vi desde el incidente inicial, y él podría haber pensado que mi esposo no estaba en casa. Llamé a mi esposo y cuando él vio que estaba al teléfono y escuchó a mi esposo bajando las escaleras, salió corriendo alrededor de la esquina. Mi esposo me llevó a la tienda ese día y me compró una pistola. Desde entonces, cada vez que me ve sola solo me mira fijamente, pero si mi esposo está cerca, actúa como si ni siquiera nos viera.
Sé que esto puede sonar como una especie de tonta quejándose de su vecino antisocial, pero a veces me da mucho miedo estar aquí cuando mi esposo no está en casa. Y ya que escribir todo esto me ha hecho sentir un poquito menos sola, supongo que ha valido la pena. Esta es una historia real que ha traumatizado absolutamente a mi novio y a mí. Hace un poco más de 2 años, me mudé al Reino Unido para estudiar en la Universidad de Leeds. Siempre quise ir allí y alejarme de mis padres, ya que la situación en casa comenzaba a volverse demasiado tóxica para mí, y mudarme para estudiar parecía una solución ideal. Durante mi primer año en la universidad, me mudé a una residencia estudiantil y conocí a gente muy agradable. Fue un buen año, uno en el que conocí a mi novio y disfruté mucho mi tiempo lejos de mi familia, descubriendo lo que realmente significaba la independencia. Cuando llegó el segundo año, decidí mudarme con algunos amigos a una casa alquilada por alojamientos estudiantiles. No era tan bonita como las residencias universitarias, pero al menos teníamos nuestra propia casa y no estábamos tan restringidos con el ruido, lo que significaba que podíamos organizar fiestas y todo eso. Yo tenía una habitación en la planta baja y mi ventana daba a un pequeño patio en el que podía salir a fumar todos los días, ya que soy fumadora. Había una puerta de madera muy delgada que daba a la otra calle, donde se colocaban los contenedores de basura. La puerta solo se podía cerrar y bloquear desde dentro del patio, pero como era una puerta vieja, tuvimos que sujetarla con unas cuerdas para mantenerla bien cerrada. Tenía vecinos a cada lado de la casa, así que estábamos rodeados de familias y otros alojamientos estudiantiles. Los vecinos a la derecha de nosotros eran 5 chicos que parecían mucho mayores que la edad universitaria, y parecían muy extraños. En un momento me encontré con uno de ellos fuera de nuestra casa un día debido a una intervención policial. Me dijo que uno de sus compañeros de piso lo había atacado a él y a los demás con un cuchillo de cocina, y luego intentó incendiar la cocina. Escuché algunos gritos, así que salí con mis compañeros de piso y vimos a uno de ellos. Estaba cubierto de sangre y cortes, con muchos en el brazo y una herida en la cabeza provocada por el cuchillo de cocina. Mis compañeros de piso y yo no sabíamos qué hacer, así que le ofrecimos ayuda para limpiarse y le dimos una camiseta vieja para que se cambiara de su ropa ensangrentada. Luego vimos cómo el tipo que atacó a sus compañeros de piso fue escoltado por la policía y llevado a una furgoneta, presumiblemente después de ser arrestado por atacarlos. No sé nada más de la historia y la policía tampoco nos dijo nada, pero de todos modos, el chico al que ayudamos era bastante raro. Decía muchas tonterías y seguía tratando de coquetear conmigo, pero no me importaba en ese momento, ya que solo queríamos asegurarnos de que estuviera bien, porque verlo en ese estado era muy impactante. Después de que pasó un tiempo, volvía a casa de la universidad y lo veía bastante a menudo en la calle. Nunca le dije una palabra, pero él siempre me miraba. Un día se acercó a mí en la calle cuando iba a la tienda de la esquina, y empezó a hablarme de una manera tan extraña que me hizo sentir muy incómoda. Le dije que estaba demasiado ocupada para hablar con él en la calle, y me respondió: «Oh, está bien, te esperaré en la puerta de la casa. Así podremos conocernos mejor cuando vuelvas». Ni qué decir, me sentí extremadamente incómoda con esto. Compré mi bebida en la tienda y me dirigí de vuelta a mi calle, y cuando giré hacia la calle donde estaba mi casa, lo vi a él y a su compañero de piso sentados en mi escalón, esperándome. Entré en pánico. Regresé junto a la tienda de la esquina y llamé a mi único compañero de piso chico para pedirle que abriera la puerta y les dijera a esos tipos que se fueran. Pero, como dicen los ingleses, la ley de Murphy se aplicó en este caso. Y no solo no estaba en casa cuando respondió mi llamada, sino que tampoco lo estaba nadie más. Literalmente esperé 1 hora caminando por la calle principal antes de volver a ver si la cosa estaba despejada, y cuando vi que lo estaba, corrí de vuelta a casa y cerré la puerta principal con llave. Después de este encuentro, que ya fue bastante aterrador, simplemente traté de evitar al tipo y en su mayoría lo logré por un tiempo. Pero luego, un día, cuando fui a fumar al patio, noté que la puerta de madera, que siempre estaba cerrada, estaba abierta, y las cuerdas que habíamos puesto para mantenerla cerrada estaban cortadas. Por alguna razón no le di importancia, y simplemente volví a cerrar la puerta y puse una cuerda nueva, pensando que alguno de mis compañeros de piso había sacado la basura, y simplemente no la había vuelto a atar.
Los vecinos raros muy a menudo gritaban y peleaban en su casa, y nos despertaban a mí y a mis compañeros de piso en medio de la noche, pero nos acostumbramos después de un tiempo. Pero una noche, mi novio se quedó a dormir como solía hacer y él, que nunca se despierta por ningún ruido, se despertó en medio de la noche por un golpe y unos susurros. Yo estaba profundamente dormida, así que me despertó muy silenciosamente y ambos nos quedamos escuchando en la oscuridad. De repente escuchamos que la puerta de madera se abrió de golpe, y unos pasos junto a mi ventana. Siempre tenía la ventana abierta porque dentro hacía mucho calor, así que ambos nos congelamos de miedo. Luego escuchamos cómo la puerta que daba al patio se sacudía suavemente, como si alguien intentara entrar, y luego se detuvieron. Afortunadamente teníamos las cortinas cerradas, así que no podían vernos, pero estábamos listos para vestirnos y salir corriendo de esa habitación y encerrarlos si entraban por la ventana. Entonces escuchamos cómo movían mi ventana para abrirla más, y uno de los tipos dijo algo en un idioma que no entendíamos y comenzamos a escuchar cómo intentaban entrar. Mi novio y yo nos levantamos rápidamente de la cama, agarramos mi teléfono, nos vestimos y salimos corriendo de la habitación y de la casa. Luego llamé a mis compañeros de piso y les dije que se encerraran en sus habitaciones, y después llamé a la policía. Afortunadamente, llegaron en menos de 5 minutos, ya que la comisaría estaba a unas pocas calles de nosotros. No recuerdo nada después de que llegó la policía. Creo que mi novio y yo estábamos en estado de shock. Al final capturaron a uno de los chicos. El otro huyó, y luego lo encontraron a unas calles de distancia fumando marihuana. La policía nos dijo que entraron en su casa y encontraron mucha cocaína y heroína, y que llevaban un enorme cuchillo de cocina con ellos. Estaba tan confundida, ya que nunca hice nada para ofender o hacerles daño a mis vecinos. Así que la idea de que intentaran entrar, con Dios sabe qué intenciones y un cuchillo de cocina, me aterrorizó a mí y a mi novio. Al final, los 2 chicos fueron arrestados, y uno de ellos fue condenado a 2 años de prisión por llevar un arma con intención de hacer daño. Nunca volví a saber nada de la policía, y me mudé de vuelta a casa unos meses después, ya que estaba tan asustada, y eso me atormentó durante meses, sin saber qué hubiera pasado si mi novio no se hubiera despertado. Ahora sigo lidiando con esto y me cuesta mucho superarlo, siempre preguntándome, ¿y sí? ¿Y qué hubiera pasado? Ahora muy a menudo me despierto por el más mínimo ruido y tengo horribles pesadillas por todo esto. Pero bueno, al menos sigo con mi novio y hablamos de ello con frecuencia, lo cual me ayuda mucho. Esto ocurrió hace ya unos años, pero hasta el día de hoy me siento casi enferma al pensar en esa noche. Cuando estaba a principios de mis 20, vivía en un bloque de apartamentos muy barato y muy deteriorado, conocido por ser extremadamente sospechoso. Había un vecino que siempre parecía estar escuchando a James Brown y música de Motown, así que, aunque parecía un poco raro, pensé, ¿qué tan extraño puede ser si solo está relajándose con música old school? Lo escuchaba poner su música a todo volumen y tener conversaciones ruidosas, pero de nuevo ambos teníamos estudios que compartían pared, así que solo ponía música para no escucharlo tan fuerte. Una noche estaba bebiendo mucho y tenía a su novia allí. Podías oírlo siendo agresivo, pero nada que pareciera fuera de lo común para él, supongo. No era muy tarde, así que salí con algunos amigos, mientras que mi novio se quedó en casa. Me dejaron en casa alrededor de la 1 de la madrugada. Mientras conducíamos hacia el estacionamiento, desde lejos vimos a mi vecino afuera, entre los coches en el apartamento, luciendo un poco extraño. Ok, raro. De todas formas, este tipo ya es algo creepy. En ese momento, mis amigos estaban más asustados que yo, pero no pensé mucho en ello y les pedí que me dejaran cerca de la entrada porque era más fácil para ellos irse. Eso fue hasta que se marcharon, y yo caminé hacia mi apartamento, ya que tenía que pasar junto a él primero. Juro que mi corazón se detuvo porque estaba quieto para entonces, con su cuerpo oculto por el arbusto que estaba entre nuestros apartamentos, como el meme gracioso de los Simpson, pero en realidad no tenía nada de gracioso, porque cuando me acerqué parecía que él pensó que tal vez no lo había visto, ya que estaba muy oscuro y él permanecía inmóvil como una estatua. Le saludé y murmuré un «Hola», porque te veo y no voy a fingir que no lo hago en este punto, así que ni se te ocurra intentar nada.
No había nadie afuera en un día de semana a esa hora, y después de reconocer que estaba allí, salió del arbusto y entró bajo la tenue luz del porche. Nunca en mi vida he mirado a unos ojos como esos, y mi corazón se acelera mientras escribo esto. Estaban abiertos de par en par, oscuros, completamente dilatados, como un animal salvaje, casi con una energía lunática. No dijo nada, pero me dio una mirada escalofriante, y corrí hacia mi apartamento de inmediato. Mi novio estaba somnoliento, ya que era tarde, pero me dijo que la música de mi vecino estaba muy alta y siguió así por un buen rato. También escuchó mucho ruido y discusiones más temprano, pero no le dio importancia. Esa noche escuchamos golpes toda la noche, y sonaba como si estuvieran moviendo muebles. Me inquietaba mucho saber que él estaba despierto en ese estado en el que lo vi, que parecía casi primitivo. A la mañana siguiente, escuché a la policía afuera golpeando su puerta, y me sentí en parte aliviada al verlos, pero también súper asustada de por qué estaban allí en primer lugar. Se lo llevaron esposado poco después de exigirle que los dejara entrar, y me preguntaron cuándo fue la última vez que hablé o lo vi. Les conté sobre esa noche, los ruidos de las discusiones, el aterrador encuentro, y los golpes durante toda la noche. Lo que supe al día siguiente hará que mi estómago se revuelva para siempre. Un encargado del lugar me dio algunos detalles que mantendré simples, ya que fueron horrendos. Aquel vecino que escuchaba a James Brown había asesinado brutalmente a su novia esa noche, desmembrado partes de su cuerpo y arrastrado el resto cerca de las vías del tren, que estaban justo detrás de nuestros apartamentos. Me di cuenta de que la mirada fría, primitiva y con los ojos abiertos de par en par, que había visto en ese hombre, era la de una persona que acababa de quitarle la vida a otro ser humano de una manera tan vil y repugnante. Me sentí muy triste por esa mujer, que no merecía irse de esa forma. Ella siempre era callada, amable, y parecía tener mala suerte, a menudo pidiéndome cigarrillos cuando me la encontraba. Hasta el día de hoy, mi estómago se revuelve al pensar lo cerca que estuve de la muerte, literalmente, y cómo él pudo haberme emboscado en un ataque de locura, ya que estaba esperando en la oscuridad cuando caminé hacia mi casa. Básicamente, para todos ustedes que siguen su intuición y sus corazonadas, escúchenlas. Si tienen un mal presentimiento sobre alguien, incluso si parece inofensivo, mantengan una distancia segura y aléjense de ellos. Me mudé a un apartamento diferente poco después porque era demasiado pensar en lo que había sucedido. Ese vecino fue a la cárcel, y vi su foto de registro. Fue aterrador verlo de nuevo, y solo espero que siga en la cárcel donde pertenece. Esto ocurrió hace unos 3 años, y fue justo después de que había entrado en la universidad. Estaba realmente orgulloso de mí mismo, y había logrado pasar un examen de ingreso muy difícil, y estaba ansioso por probar la vida en la ciudad solo por primera vez. Sabía que iba a ser un gran paso, pero estaba listo para ello. Vengo del campo, así que todo iba a ser nuevo para mí, y sería difícil dejar la pequeña red de apoyo y amigos que hice allí. Mi primer año en la universidad fue una mezcla de emoción y adaptación. Hice amigos con algunos otros estudiantes, y mi mamá solía visitarme con frecuencia, usando mi lugar como una especie de hotel. No me importaba. Era agradable escuchar cómo estaba mi familia y verla, y supongo que era su forma de asegurarse de que estaba bien, y creo que también me extrañaba. Cuando comencé mi segundo año de universidad en abril, mi mamá vino a visitarme de nuevo. Aparentemente, uno de sus artistas favoritos tenía un concierto cerca, así que decidió usar mi lugar como su hotel, como de costumbre. En ese momento pensé, oh, genial, aquí vamos de nuevo. Pero como ella me envía dinero todos los meses, realmente no podía quejarme. No quería arriesgarme a que me redujeran la mesada, y así eran las cosas en aquellos días. Esa mañana dijo, voy al concierto hoy, así que regresaré bastante tarde, ¿ok? Asentí mientras comía la sopa de miso que había preparado, y de la nada me preguntó, ¿cómo te sientes con este apartamento? ¿Qué quieres decir? Pregunté un poco sorprendido por la repentina pregunta. ¿Vecinos raros o gente ruidosa o algo así? No lo sé. Respondí entre mi trabajo a tiempo parcial, las clases y las fiestas. Apenas sabía quién vivía en mi edificio. Pero recordaba que había una chica de la misma universidad en mi piso. Parecía bastante extrovertida.
siempre con amigos en su apartamento tomando algo y la envidiaba un poco por eso. Bueno, lo que sea. ¿Tienes trabajo hoy, verdad?, preguntó mi mamá. Sí, asentí. Trata de no quedarte hasta muy tarde, ¿ok? Quería decirle que también llegara temprano, pero me guardé ese pensamiento para mí. Cuando regresé esa noche y dije, ya llegué, el apartamento estaba completamente oscuro. Eran las 8:30 de la noche y mi mamá aún no había vuelto. Tenía hambre, pero como ese día estaba un poco cálido y sudoroso, decidí simplemente ducharme primero. Mientras estaba en la ducha, escuché algunos sonidos de traqueteo y pensé que mi mamá había regresado. Vi una figura oscura moverse a través de la puerta de vidrio esmerilado cuando entró al baño. Vaya, volviste temprano, mamá, llamé, pero no hubo respuesta. ¿Quieres ir a comer ramen?, pregunté, y escuché un sonido como chech, como alguien chasqueando la lengua, y con eso la figura oscura desapareció. ¿Qué pasa con eso?, pensé saliendo del baño. A ella normalmente le encantaba el ramen. Tan pronto como salí del baño, un olor me golpeó de inmediato. ¡Ew, qué asco!, exclamé. Olía a queroseno, lo cual era raro porque no usaba un calentador de queroseno. Mientras me preguntaba por qué, escuché que la puerta principal se desbloqueaba y mi mamá entraba. ¿Saliste solo para volver a salir de nuevo?, pregunté confundido y ella me miró un poco desconcertada. ¿Qué quieres decir? No, acabo de llegar, dijo, sosteniendo bolsas llenas de mercancía del concierto. Entonces, ¿quién estaba en el baño? Mi mente se aceleró mientras le contaba a mi mamá lo que había pasado. Asustada, llamó a la policía y llegaron de inmediato. Rápidamente descubrimos que no faltaba nada y que no había señales de entrada forzada. Supongo que no cerré bien la puerta cuando entré o algo así. Y la policía sugirió que tal vez fue solo un malentendido. Tal vez un vecino se había pasado de copas y entró en lo que pensaba que era su apartamento, pero se equivocó. Se dio cuenta del error y se fue. Mi mamá estaba furiosa, pero eso me hizo preguntarme si me lo había imaginado todo. Tal vez solo estaba cansado. No pude convencerme del todo de eso por el extraño olor a queroseno. La semana después de ese extraño incidente fue una de las más largas y estresantes de mi vida. No podía quitarme de encima la sensación de que algo no estaba bien, y me encontraba saltando ante cada pequeño ruido y revisando las cerraduras de la puerta varias veces al día. Incluso contemplé mudarme a otro lugar, pero mi contrato no se había terminado y encontrar un nuevo apartamento en la ciudad no era fácil ni barato. Una semana después de ese extraño incidente, algo terrible sucedió. La chica que vivía en mi piso fue asesinada por el hombre de mediana edad que vivía debajo de nosotros. Después de cometer ese terrible acto, incendió su apartamento y se fue con él. Las noticias e internet decían que la chica había molestado a otros vecinos por hacer fiestas con frecuencia y hacer mucho ruido, y por eso fue el objetivo. Pero eso no era realmente cierto. Incluso cuando tenía amigos en casa, apenas se les escuchaba. La revelación me golpeó como una tonelada de ladrillos. No podía dejar de preguntarme si la figura oscura que vi ese día era en realidad él. Tal vez yo era su objetivo inicial, pero se echó atrás porque mi mamá estaba allí y regresaría pronto. La idea de que podría haber estado en los zapatos de esa pobre chica me mantenía despierto por la noche, y durante días repetí los incidentes en mi cabeza, tratando de encontrar algo de claridad, alguna señal que me dijera qué fue lo que realmente pasó. Recordaba cada detalle, el sonido de la puerta, la figura detrás del vidrio esmerilado y el olor a queroseno. Todo era demasiado real para haber sido una simple invención de mi imaginación. Nunca sabré con certeza qué pasó esa noche, y esa incertidumbre es algo con lo que he tenido que vivir. La policía cerró el caso rápidamente después de que el hombre murió, etiquetándolo como un individuo trastornado con rencor contra los vecinos ruidosos. No investigaron más a fondo y no hubo pistas ni testigos aparte de mí, y ni siquiera estaba seguro de lo que vi. Todo lo que puedo hacer es rezar por la chica que perdió su vida, que descanse en paz. Incluso ahora, años después, ocasionalmente pienso en esa noche. Desde que tengo memoria, él siempre estuvo ahí. No era mi padre ni tampoco pretendía serlo, pero de algún modo, ocupaba un lugar muy especial en mi vida. Mi vecino era un hombre amable, siempre presente, siempre dispuesto a ayudar.
Para mí fue algo más que un vecino. Era como un tío cercano, alguien en quien podía confiar. Nunca lo vi como un padre porque, aunque nunca llegué a conocer al mío, la idea de un padre era algo sagrado para mí. Mi madre me decía que mi padre había desaparecido cuando yo era muy pequeño, demasiado pequeño como para recordarlo, y que nunca había regresado. Con el tiempo me acostumbré a esa versión de la historia, y aunque siempre sentí curiosidad por saber más, acepté que tal vez esa era la verdad. Al menos era la verdad que mi madre me daba. Vivíamos en una pequeña casa adosada en una ciudad modesta en Inglaterra, cerca del campo, en uno de esos barrios donde todos conocen a todos. No era un lugar que destacara por nada en particular, pero para mí, era mi hogar. Nuestra casa estaba en la esquina de una calle tranquila, con un pequeño jardín al frente y otro más grande en la parte de atrás. Desde mi ventana podía ver el parque donde jugaba de niño, y a menudo pasaba las tardes allí, pateando una pelota o corriendo con mis amigos. No era un lugar que ofreciera demasiadas distracciones, pero en ese entonces no necesitaba mucho más. Mi mundo giraba en torno a la escuela, a los amigos y a la vida cotidiana con mi madre. Y luego estaba él, mi vecino. A diferencia de otros hombres de su edad, que parecían estar siempre ocupados con sus trabajos o sus propias familias, él siempre tenía tiempo para mí. Era el tipo de persona que estaba siempre disponible para enseñarme algo nuevo, para arreglar mi bicicleta cuando se rompía, o para simplemente sentarse a conversar conmigo sobre cualquier cosa. Recuerdo claramente cómo me enseñó a pescar cuando tenía apenas 10 años. Fue un día lluvioso, pero no nos importó. Estábamos junto al río, riéndonos mientras él me explicaba cómo lanzar la caña. Yo no era muy bueno en eso, y accidentalmente enganché mi línea en una rama cercana. Nos reímos tanto ese día que se me olvidó por completo que mi padre no estaba allí para compartir ese momento conmigo. Mi madre y mi vecino también parecían llevarse muy bien. De hecho, su relación siempre fue cercana, lo suficiente como para que a veces me pareciera extraño, pero nunca lo cuestioné. Ellos hablaban mucho, siempre en la cocina o en el jardín. A menudo, cuando mi madre estaba ocupada o estresada, él estaba ahí para ofrecer una mano amiga, o para ayudar con cualquier cosa que necesitáramos. Era como si siempre hubiera sido parte de nuestras vidas, una presencia constante que nunca me pareció fuera de lugar. Cuando yo era más joven, mi madre solía bromear diciendo que él era como de la familia. Yo siempre lo tomé al pie de la letra, sin darle más vueltas al asunto. Pero la verdad es que, desde muy niño, siempre sentí la ausencia de mi padre como una sombra que nunca desaparecía del todo. A veces, cuando mis amigos hablaban de sus padres o los veía jugando con ellos, no podía evitar sentir una punzada de envidia. Me preguntaba qué tipo de relación habríamos tenido si él hubiera estado allí. Mi madre nunca hablaba mucho sobre él. De vez en cuando le hacía alguna pregunta, pero sus respuestas eran siempre cortas y directas. Se fue cuando eras muy pequeño, decía. No podía con la responsabilidad. Y eso era todo. Nunca había más detalles. Nunca hubo una explicación más profunda. Con el tiempo dejé de preguntar. El hecho de que mi vecino estuviera tan presente en mi vida parecía, de algún modo, compensar esa ausencia. Él era el hombre que me ayudaba con mis tareas cuando mi madre estaba demasiado ocupada, el que me enseñaba a arreglar cosas o a jugar al fútbol en el parque. Aunque nunca usé la palabra padre para describirlo, era lo más cercano a una figura paterna que tuve. Y durante muchos años eso fue suficiente. Nunca me pregunté si había algo más detrás de su amabilidad, algo que yo no estaba viendo. Para mí simplemente era el hombre que vivía al lado y que había tomado un papel importante en mi vida. Todo cambió el año en que cumplí 16. Recuerdo claramente esa época de mi vida. Era una etapa en la que empezaba a sentirme más independiente. Mis amigos y yo comenzábamos a salir más, a explorar la ciudad, a disfrutar de nuestra recién adquirida libertad adolescente. Mi madre seguía trabajando largas horas, como siempre lo había hecho, y yo pasaba más tiempo solo en casa. No me importaba. Ya no era un niño, y me sentía capaz de cuidar de mí mismo. Fue durante una fría noche de invierno cuando todo empezó a desmoronarse. Mi madre había salido a trabajar hasta tarde, como solía hacer a menudo. Yo estaba en casa, haciendo tareas escolares en la cocina. El silencio de la casa era casi reconfortante, y el calor de la calefacción contrastaba con el frío que se filtraba por las ventanas.
Estaba concentrado en mis libros cuando escuché un suave golpe en la puerta principal. No era raro que mi vecino pasara a saludar o a dejarle algo a mi madre, así que no me sorprendí al verlo allí cuando abrí la puerta. Tenía una botella de vino en la mano, y me dijo que había venido a dejarle algo a mi madre, como lo había hecho tantas veces antes. Le invité a entrar, más por costumbre que por ganas de compañía, y nos sentamos en la cocina. No había nada fuera de lo común en ese momento. Conversamos un rato como solíamos hacer, pero poco a poco, noté que algo en su actitud había cambiado. No sabría decir exactamente qué era, pero había algo en su mirada que me inquietaba, algo en su tono de voz que era diferente. La conversación, que al principio fue casual y relajada, empezó a tornarse más seria, más tensa. Podía sentir que estaba a punto de decirme algo importante, algo que quizás no quería escuchar. Finalmente, después de un largo silencio, me miró directamente a los ojos y soltó las palabras que cambiarían mi vida para siempre. «Hay algo que debes saber», dijo, su voz más baja de lo normal, casi en un susurro. «Algo que tu madre no te ha contado sobre tu padre». Mi estómago se encogió de inmediato. Sentí una sensación de vértigo, como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido. ¿Qué podía saber él sobre mi padre que yo no supiera? Porque él, y no mi madre, estaba a punto de revelarme algo tan importante. Mi mente comenzó a dar vueltas, buscando una explicación, una razón para que él estuviera hablando de mi padre, una figura que había sido un misterio durante toda mi vida. Tu madre, continuó con la voz temblorosa. Tu padre no se fue porque no pudiera con la responsabilidad. No se fue por voluntad propia. El aire en la habitación parecía haberse vuelto más pesado. Mi corazón latía con fuerza, y cada segundo que pasaba sin que él completara la frase, se sentía como una eternidad. Finalmente, después de lo que pareció un siglo, lo dijo. Tu padre se quitó la vida. Y lo hizo por mi culpa. Las palabras golpearon como una bofetada. Sentí que me quedaba sin aire. Mi mente, acostumbrada a la versión que mi madre siempre me había contado, simplemente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Todo lo que sabía, todo lo que creía sobre la desaparición de mi padre, se había derrumbado en cuestión de segundos. En algún momento, entre el shock y la confusión, él me contó la historia completa, cada detalle más doloroso que el anterior. Años atrás, cuando yo era apenas un bebé, él y mi madre habían comenzado una relación en secreto. Mi padre, que ya estaba lidiando con problemas emocionales, había descubierto la traición. Aunque intentó seguir adelante, intentó salvar su matrimonio y su vida familiar, la traición fue demasiado para él. Poco tiempo después cayó en una profunda depresión, una que lo consumió por completo. Finalmente, en un momento de desesperación, decidió terminar con su vida. Escuchar esas palabras fue como un puñal en el corazón. Mi vecino, el hombre al que había admirado durante tantos años, el hombre que había sido una figura paternal para mí, resultaba ser la razón por la cual mi verdadero padre no estaba allí. El dolor que sentí en ese momento fue abrumador. Me costaba respirar, y por un instante el mundo pareció detenerse. ¿Cómo era posible que todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi familia, fuera una mentira? Ese hombre, mi vecino, que había sido como un tío, casi como un padre para mí, acababa de derrumbar todo lo que yo pensaba que sabía. Las palabras resonaban en mi cabeza. Tu padre se quitó la vida, y fue por mi culpa. No podía entenderlo. No quería entenderlo. Durante los años que crecí sin mi padre, mi madre siempre me pintó una imagen clara. Él se había marchado porque no había podido soportar la responsabilidad de criarme. Se fue cuando eras muy pequeño, repetía cada vez que yo hacía preguntas. Me decía que no tenía fuerzas para enfrentarse a la vida familiar y que había preferido desaparecer. Yo había aceptado esa versión, aunque me doliera. Había vivido con la idea de que mi padre no me quería lo suficiente como para quedarse. Era doloroso, sí, pero era una verdad con la que había aprendido a vivir. O al menos eso creía. Pero esa noche todo cambió. Mi vecino, ese hombre en quien confiaba ciegamente, me reveló la verdad. Mi padre no había huido, no había sido incapaz de ser padre. Se había quitado la vida porque la traición de las dos personas que más quería lo había destruido por completo.
El hombre que tenía frente a mí no parecía el mismo de siempre. Había algo oscuro en su mirada, una tristeza profunda, como si estuviera cargando con esa culpa desde hacía años. Sentí una mezcla de rabia, dolor y confusión. Quería gritarle, quería pedirle explicaciones, quería entender cómo había sido capaz de hacer algo tan horrible. Pero al mismo tiempo, estaba completamente paralizado. No podía moverme, no podía hablar. Las palabras simplemente no salían de mi boca. Mi mente estaba inundada de imágenes de mi padre, un hombre que jamás conocí, enfrentando una desesperación tan profunda que lo llevó a quitarse la vida. Y todo por culpa de las dos personas en las que más confiaba. En ese momento, comencé a recordar cosas, pequeños detalles que había ignorado durante años. Recordé las veces que veía a mi madre y a mi vecino hablando en voz baja en la cocina, compartiendo risas que siempre me parecían demasiado íntimas. Recordé cómo, cuando era niño, mi madre se ponía nerviosa cuando mi vecino venía a la casa si yo estaba presente, como si hubiera algo que no quería que yo viera. Durante años, había ignorado esas señales, creyendo que eran simples interacciones amistosas entre dos adultos que se conocían de toda la vida. Pero ahora, al ver la verdad desnuda frente a mí, todas esas escenas cobraban un nuevo significado, uno mucho más siniestro y devastador. Él siguió hablando, tratando de justificar sus acciones, diciendo que no habían querido hacer daño a nadie, que lo que ocurrió fue un error, que él también estaba arrepentido. Pero sus palabras eran como cuchillos. ¿Cómo podía justificar lo que había hecho? ¿Cómo podía mirarme a los ojos después de destruir a mi familia, después de arrebatarme a mi padre sin que yo lo supiera? Cada palabra que decía solo alimentaba la furia que crecía dentro de mí. Quería que se callara. Quería que desapareciera de mi vida, quería que todo volviera a ser como antes, cuando yo no sabía la verdad. Pero ya no había vuelta atrás. Finalmente no pude soportarlo más. Me levanté bruscamente, derribando la silla en la que estaba sentado, y salí corriendo de la cocina. Apenas podía ver por las lágrimas que se agolpaban en mis ojos. Sentía que mi corazón iba a explotar en mi pecho. Corrí hacia mi habitación y cerré la puerta de un portazo. Me desplomé en el suelo, incapaz de contener el llanto que se desbordaba de mí como una presa rota. Todo lo que había conocido, todo lo que había creído, se había convertido en una mentira. El hombre que me había criado en lugar de mi padre, aquel en quien confiaba tanto, me había arrebatado la única oportunidad de conocer a mi verdadero padre. Mi madre no regresó hasta bien entrada la madrugada, cuando ya estaba agotado de tanto llorar. La escuché entrar, probablemente sorprendida al encontrar la casa en completo silencio. Debió de notar la botella de vino sobre la mesa y la silla tirada en el suelo, pero no dijo nada. Me quedé en mi habitación, con la puerta cerrada, fingiendo estar dormido. No tenía fuerzas para enfrentarla, para preguntarle si lo que mi vecino me había contado era verdad. Parte de mí aún quería aferrarse a la idea de que todo era una mentira, que mi madre no habría hecho algo tan horrible. Pero en lo profundo de mi ser, sabía que todo era cierto. Durante los días siguientes, apenas hablé con mi madre. Me encerré en mí mismo, aislándome del mundo. Cada vez que la miraba, sentía una mezcla de ira y traición que no podía controlar. Ella, la persona que más amaba en el mundo, había sido cómplice de la destrucción de nuestra familia. Había mentido durante todos esos años, ocultándome la verdad sobre mi padre. Y lo peor de todo es que lo había hecho para protegerse a sí misma, no para protegerme a mí. Finalmente, después de una semana de silencio, no pude más. Una noche, mientras ella estaba en la cocina, me armé de valor y le pregunté directamente, no rodeos, no evasivas, solo quería la verdad. ¿Es cierto? Le dije, mi voz quebrada por el dolor. ¿Es cierto lo que me dijo él? Mi madre se detuvo en seco. Podía ver cómo la sangre se le iba del rostro, como si no hubiera esperado que yo supiera la verdad. Hubo un largo silencio en el que sentí que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Finalmente, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. «Lo siento tanto», susurró sin poder mirarme a los ojos. «No quería que te enteraras así». La confesión fue como una bofetada. No podía creerlo. Había pasado toda mi vida creyendo una mentira, y en ese momento, mi mundo se derrumbó por completo. No sabía si gritarle o llorar, si salir corriendo o quedarme allí. Estaba atrapado en una vorágine de emociones que me destrozaba por dentro. Todo lo que sabía
Todo lo que creía había sido una farsa, y las dos personas en las que más confiaba me habían traicionado de la manera más cruel imaginable. En los días que siguieron, las cosas no mejoraron. Si bien mi madre trató de explicarse, de justificarse, nunca pude perdonarla por lo que hizo. ¿Cómo podría? Ella me había robado la oportunidad de conocer a mi padre, de tener una vida con él. Había permitido que me criara el hombre que fue en parte responsable de su muerte. Y aunque mi vecino también intentó disculparse, nuestras interacciones se volvieron insoportables. No podía mirarlo a los ojos sin sentir un odio profundo y visceral. Aquel hombre que había sido como un padre para mí, se había convertido en alguien que despreciaba. Finalmente, poco después de mi cumpleaños número 18 decidí irme de casa. No podía seguir viviendo en ese ambiente. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando cada día sentía que el dolor me consumía más y más. Me mudé a un pequeño apartamento en la ciudad, lejos de ellos, lejos de los recuerdos que me atormentaban. Hasta el día de hoy no puedo perdonarlos. Ni a mi vecino, con quien alguna vez tuve una hermosa relación, ni a mi madre, que me mintió toda la vida. La traición es una herida que nunca sanará del todo. A veces me despierto en medio de la noche, pensando en cómo habría sido mi vida si mi padre hubiera vivido. Si hubiera sabido la verdad desde el principio, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Tal vez. Pero ya es demasiado tarde para los tal vez. Lo que más duele no es solo la pérdida de mi padre, sino el hecho de que me lo arrebataron sin que yo lo supiera, sin darme la oportunidad de entender o de despedirme.